Habitantes humanos muertos del plano astral. Ante todo conviene advertir que el calificativo de muertos dado vulgarmente a los seres humanos no vivientes ya en el mundo físico es en rigor absurdo, pues el ser humano siempre está vivo en uno o en otro mundo, y a menudo están mucho más vivos que nosotros los que llamamos muertos. Por lo tanto, este calificativo debe entenderse aplicado a los seres humanos que temporalmente carecen de cuerpo físico. Se subdividen en las 9 clases siguientes. Tercera clase. El hombre ordinario después de la muerte. Desde luego que esta clase es millones de veces más numerosa que las ya citadas, y el carácter y condición de sus individuos varían entre límites enormemente distantes, y por lo tanto, también varía la duración de su vida astral, pues mientras algunos solo permanecen allí unos cuantos días, y algunos tan solo horas, otros están muchos años y aún siglos. Quien durante la vida terrena haya seguido una buena y pura conducta y cuyos más vivos sentimientos y aspiraciones hayan sido espirituales e inegoístas, no se aficionará al plano astral ni hallará en él gran cosa que le sirva ni que pueda ponerle en actividad durante el relativamente corto periodo de su estancia. Porque se ha de entender que después de la muerte del cuerpo físico, el ego se retrae en sí mismo, y debe en cuanto le sea posible desechar también el cuerpo astral y pasar al mundo celeste, donde fructifiquen sus espirituales aspiraciones. El hombre de noble conducta y puros pensamientos será capaz de hacerlo así porque subyugó durante la vida terrena las pasiones morbosas, dirigió su voluntad por superiores canales, y le queda poca energía de siniestros deseos que haya de consumirse en el plano astral. Por tanto, su actuación allí será muy corta, y lo más probable es que tenga una confusa conciencia hasta que caiga en el estado de sueño durante el cual el ego se libre del cuerpo astral, y entre en la beatífica vida del mundo celeste. Para quien no ha entrado todavía en el sendero de oculto desenvolvimiento, es un ideal cuanto acabamos de describir, pero no todos ni siquiera la mayoría llegan a realizar este ideal, pues la generalidad de las gentes no se libran de sus malos deseos antes de la muerte, y necesitan un largo periodo de más o menos plena conciencia en los subplanos del astral para que se extingan las fuerzas siniestras que engendró. Todo ser humano ha de pasar después de la muerte física por todos los subplanos del astral en su camino hacia el mundo celeste, aunque no se sigue de ello que haya de ser consciente en todos ellos. Así como es necesario que el cuerpo físico contenga en su constitución materia sólida, líquida, gaseosa y etérica, así también es indispensable que el cuerpo astral contenga partículas de todos los grados de materia astral, aunque las proporciones varían muchísimo en los diferentes casos. Conviene recordar que junto con la materia de su cuerpo astral atrae el hombre la correspondiente esencia elemental, y durante su vida esta porción de esencia elemental de disgrega de la masa circundante, y forma una especie de elemental artificial con definida existencia propia, aunque temporal, y sigue el curso de su natural involución sin conocimiento de las conveniencias o intereses del ego a que está adherido, de lo que resulta la perpetua lucha del alma con las incitaciones de la carne a que tan frecuentemente aluden los autores religiosos. Sin embargo, aunque hay una ley en los miembros que se rebela contra la ley del espíritu, y aunque si el hombre cede a la ley de sus miembros en vez de reprimirla, entorpecerá gravemente su evolución, no se ha de considerar como un mal absoluto, porque en rigor es también una ley, una efusión de la divina energía que sigue su ordenado curso de involución hacia la materia densa, en vez del curso del ego que va ascendiendo y separándose de ella. Cuando al morir el cuerpo físico pasa el hombre al mundo astral, las desintegradoras fuerzas de la naturaleza comienzan a actuar sobre su cuerpo astral, y el citado elemental tiene entonces existencia de peligrosa entidad separada. Por lo tanto, se apresta el hombre a la defensa, y a mantener en cohesión el cuerpo astral tanto tiempo como le sea posible, para lo cual reordena la materia constituyente en una serie de capas, dejando en el exterior la más densa por ser la más resistente a la desintegración. Permanece el hombre en este ínfimo subplano hasta desasir de él a su verdadero ser, y entonces concentra su conciencia en la siguiente capa constituida por materia del sexto subplano, esto es, que se transfiere a este subplano. De esta suerte van eliminándose del cuerpo astral las partículas de materia correspondientes al subplano del que ya se ha retraído el ego por no sentir atracción por él, de modo que la densidad del cuerpo astral va disminuyendo a medida que sube de nivel, y únicamente se detiene cuando la densidad de su cuerpo astral es la misma que la de la materia del subplano. Así se explica que algunas entidades astrales que se manifiestan en las sesiones espiritistas adviertan que están a punto de elevarse a más altas esferas desde donde les será imposible o por lo menos muy difícil comunicarse mediúmnicamente, y, en efecto, es imposible que una entidad residente en el subplano superior del astral se comunique con un medium. Así vemos que la permanencia del ego en cualquier subplano del astral está precisamente en relación con la cantidad de materia que de dicho subplano contiene su cuerpo astral, y esta cantidad depende a su vez de la conducta que observó durante la vida terrena y los deseos que satisfizo. Por consiguiente, es posible que quien haya vivido de conformidad con la divina ley, con armónicas emociones y puros y altos pensamientos, tenga al morir el cuerpo físico muy corta cantidad en su cuerpo astral de materia de los subplanos inferiores, de suerte que muy luego las fuerzas desintegrantes eliminarán dicha corta cantidad de materia grosera, y podrá el ego ascender hasta el subplano cuya densidad sea la misma que la de la mayoría de su cuerpo astral.
Si el individuo ha sido durante su vida terrena enteramente espiritual, su cuerpo astral será tan sutil que atravesará en rápida ascensión todos los subplanos del astral, y despertará conscientemente en el subplano inferior del mundo celeste o plano mental, llamado también plano devachánico. Desde luego que, como quedó explicado anteriormente, los conceptos de ascensión, subida, paso, etc., son puramente convencionales, pues en realidad los planos y subplanos no están superpuestos ni escalonados como las capas de una cebolla o los peldaños de una gradería, sino que se interpenetran a pesar de la diferente densidad de sus materias como está interpenetrado el aire en el agua potable. Así es que al decir que el ego pasa de un subplano a otro no damos a entender que se mueva en el espacio, sino que enfoca su conciencia en aquel subplano. En el ínfimo subplano del astral solo permanecen los individuos que durante su vida terrena alimentaron pasiones siniestras y deseos brutales, los beodos habituales, los lujuriosos, avaros, egoístas y crueles. Permanecerán allí durante un tiempo proporcional a la intensidad de sus siniestras emociones, con terribles sufrimientos inmanentes de que sus torpes deseos son tan vivos como en la tierra y no pueden satisfacerlos, a menos que obsesionen a algún viviente en el mundo físico que alimente los mismos deseos, y se valgan de su cuerpo físico para satisfacerlos. Los individuos de honesta conducta, poco hallarán probablemente que les retenga en el ínfimo subplano del astral, pero si sus pensamientos y deseos durante la vida física se enfocaron tenazmente en las cosas materiales y en los intereses, se detendrán en el sexto subplano atraídos todavía por los lugares que frecuentaron, y las personas con quienes más íntimamente convivieron. De análoga índole son los subplanos quinto y cuarto, pero ya no le atraen tan intensamente al desencarnado las cosas del mundo terrestre, y propende a modelar su ambiente en relación con la índole de su más persistente pensamiento. En el tercer subplano advertimos que sus habitantes viven en imaginarias ciudades, aunque no cada individuo en la por él imaginada, sino en herencia y ampliación de las imaginativamente construidas por sus predecesores. Allí se encuentran iglesias, escuelas y casas de la tierra de verano o país estival tan a menudo descritas en las sesiones espiritistas, pero al observador viviente en la tierra que visita dicho subplano no le parecen semejantes construcciones tan reales y hermosas como las consideran sus creadores. El segundo subplano parece la especial residencia del tartufismo religioso, de los clérigos y prelados egoístas, y de nula espiritualidad que se ufanan de sus lujosos ornamentos, y se jactan de ser la personal representación de la particular deidad de su país y de su época. El primer subplano parece estar particularmente apropiado a quienes durante la vida terrestre se entregaron a investigaciones intelectuales de tipo materialista, no precisamente en beneficio de la humanidad, sino más bien por motivos de ambición egoísta o por deporte y entretenimiento intelectual. Tales individuos permanecen durante largos años en este primer subplano, gozosos en la resolución de sus problemas intelectuales, pero sin beneficiar a nadie, y adelantando muy poco en el camino hacia el mundo celeste. Se ha de entender, según queda dicho, que la idea de espacio abierto no se ha de asociar en modo alguno con estos subplanos. Una entidad desencarnada que actúe en uno de los subplanos del astral, podrá trasladarse al punto de la atmósfera terrestre a donde le lleve su pensamiento, pero, no obstante, el traslado de lugar no será capaz de enfocar su conciencia en el subplano inmediatamente superior hasta cumplido el proceso de desasimilación ya explicado. Esta regla no tiene excepción que sepamos, aunque naturalmente las acciones del hombre cuando se halla consciente en un subplano pueden, dentro de ciertos límites, acortar o alargar su relación con él. Pero la intensidad de la conciencia de un individuo en determinado subplano no sigue invariablemente la misma ley. Por ejemplo, supongamos el caso extremo de un hombre que trajo de su anterior encarnación tendencias cuya manifestación requiere gran cantidad de materia del séptimo subplano astral, pero que en su presente vida tuvo ocasión de conocer en sus primeros años la posibilidad y necesidad de subyugar dichas tendencias. Es poco probable que tengan completo éxito sus esfuerzos para subyugarlas, pero si lo tuvieran, irían lentamente sustituyéndose por partículas finas las groseras de su cuerpo astral. Este proceso sería muy lento y pudiera ocurrir que el individuo muriese antes de haberse sustituido por las finas la mitad de las partículas groseras, por lo que aún quedaría bastante materia del ínfimo subplano en su cuerpo astral para obligarle a permanecer allí largo tiempo, pero también tendría en su cuerpo astral materia por cuyo medio no hubiese tenido el hábito de actuar en dicha encarnación, y como este hábito no se contrae de repente, el resultado fuera que el individuo permanecería en el ínfimo subplano hasta desintegrar la materia que de este subplano contuviera su cuerpo astral, aunque estaría inconsciente y como dormido sin que le afectasen las desagradables influencias del subplano. Digamos de paso que la comunicación mutua de las entidades astrales está limitada, como en el mundo físico, por el conocimiento individual, es decir, que solo se comunican y tratan, y se relacionan entre sí los individuos que tienen las mismas ideas, el mismo idioma y las mismas simpatías, mientras que un discípulo es capaz de usar su cuerpo mental para comunicar sus pensamientos a las entidades humanas más fácil y rápidamente que en la Tierra por medio de impresiones mentales. La poética idea que considera la muerte como la niveladora universal es un absurdo nacido de la ignorancia, pues en la inmensa mayoría de los casos la pérdida
pérdida del cuerpo físico no altera el carácter moral e intelectual del individuo, y de aquí que entre los habitantes desencarnados del mundo astral haya la misma variedad de mentalidades y moralidades que observamos en el mundo físico. Las vulgares enseñanzas religiosas de Occidente respecto a la escatología humana, o como se dice en términos teológicos de los novísimos o postrimerías del hombre, han sido y siguen siendo tan inexactas, que aún individuos de clara inteligencia se encuentran terriblemente perplejos al recobrar la conciencia en el plano astral después de la muerte física. La condición en que se ve el recién llegado difiere tan radicalmente de cuanto se le enseñó a esperar, que muchos se resisten a creer que hayan muerto. Tan escaso valor práctico tiene la jactanciosa creencia vulgar en la inmortalidad del alma, que gran número de individuos considera el hecho de estar todavía conscientes, como una prueba absoluta de que no han muerto. Además, a la horrible doctrina de las penas eternas se han de achacar los lastimeros e infundados terrores que sobrecogen a los nuevamente llegados. En muchos casos, pasan largos periodos de agudo sufrimiento mental antes de verse libres de la funesta influencia de tan horrenda blasfemia, y convencerse de que el universo no está gobernado por el capricho de un demonio que se deleita en la angustia humana, sino por la benévola y paciente ley de evolución. Muchísimas entidades astrales de la clase que estamos considerando no tienen verdadero concepto de la evolución, y pasan su vida astral con la misma indiferencia con que pasaron su vida física, y así, después de la muerte, como antes de ella, pocos se dan cuenta exacta de su situación ni saben sacar de ella el mayor provecho, mientras que muchos son los que no han logrado todavía este conocimiento, de modo que como siempre sucede, el ignorante no está dispuesto a escuchar el consejo ni a seguir el ejemplo del sabio. Pero cualquiera que sea el grado de inteligencia de la entidad astral, fluctúa continuamente, porque la mente inferior está influida en opuestos sentidos por la naturaleza espiritual que actúa en los niveles superiores, y las potentes fuerzas del deseo que actúan desde abajo. Por lo tanto, oscila la mente inferior entre las dos atracciones, aunque con siempre creciente tendencia hacia la naturaleza superior a medida que se van debilitando hasta extinguirse las fuerzas del deseo. Aquí interviene una de las objeciones contra las sesiones espiritistas. Un individuo sumamente ignorante o muy degradado, podría aprender mucho y bueno, puesto en contacto con una reunión de personas estudiosas presididas por un instructor prestigioso, pero en la generalidad de los individuos de la clase que consideramos, la conciencia se está transfiriendo de la naturaleza inferior a la superior, y para que desde el mundo físico le ayuden a evolucionar es necesario distraer de su pasivo estado la naturaleza inferior, y reavivarla para ponerla en contacto con un medium. El peligro de esta comunicación se advierte al considerar que como el ego se retrae en sí mismo, no es capaz de influir en la naturaleza inferior, que mientras no se separe completamente puede generar karma que, dadas las circunstancias, será con preferencia siniestro. Aparte de la influencia que de un medium pueda recibir una entidad astral, hay otra mucho más frecuente capaz de retardar el progreso de una entidad desencarnada en su camino hacia el mundo celeste. Esta siniestra influencia es la de la aguda e irreprimible pena que por la pérdida del ser amado experimentan sus parientes y amigos. Este es uno de los muchos tétricos resultados de la tremendamente equivocada e irreligiosa idea desde hace siglos dominante en Occidente acerca de la muerte, que no solo ocasiona intenso e innecesario duelo por la temporaria separación de los seres amados, sino que la aguda afición de los que se quedan perjudica grandemente al que se marchó del lado de los suyos. Cuando nuestro desencarnado hermano, si cumplió como bueno durante la vida terrena, se sume pacífica, y naturalmente en la inconsciencia que precede a su despertar en los esplendores del mundo celeste, le perturban las vibraciones de los llantos, lamentos y gemidos que renuevan el recuerdo de las cosas del mundo que acaba de dejar. Convendría que cuantos pierden temporalmente a un ser amado se convencieran del deber en que están, en beneficio del mismo ser amado, de reprimir su dolor, que, por natural que pueda ser, es esencialmente egoísta. No quiere esto decir ni mucho menos, que las enseñanzas ocultas aconsejen el olvido de los muertos, antes al contrario, afirman que el afectuoso recuerdo de los que ya salieron de este mundo es una fuerza que, acertadamente dirigida en el sentido del ferviente deseo de que llegue pronto al mundo celeste, le será sumamente provechosa, mientras que las quejumbrosas lamentaciones y los copiosos llantos no solo son inútiles, sino perjudiciales. Con seguro instinto prescribe la religión hinduista las ceremonias fúnebres del Shraddha, y la Iglesia católica las oraciones por los difuntos. Sin embargo, sucede a veces que el deseo de comunicación proviene del desencarnado, por la necesidad en que se encuentra de advertir algo de excepcional importancia a los que dejó en la tierra, como, por ejemplo, el sitio donde está guardado un testamento que se cree perdido, aunque más a menudo el deseo de comunicación es trivial. Pero sea como sea, si está firmemente arraigado en el ánimo del difunto, conviene que pueda realizarlo, pues de lo contrario la ansiedad mantendría atraída constantemente su atención hacia las cosas de la tierra, estorbándole el paso hacia el mundo celeste. En tal caso un psíquico capaz de comprenderle o un medium que le sirva de instrumento de comunicación, podrán prestarle un verdadero servicio. ¿Acaso se pregunte por qué el difunto no puede hablar o escribir sin el auxilio de un medium? La razón es que un estado de materia solo puede actuar sobre el estado inmediatamente inferior, y como el difunto no tiene en su organismo otra materia densa que la de su cuerpo astral, le es imposible provocar vibraciones sonoras en el aire ni mover un lápiz sin tomar prestada materia etérea, que es la inmediatamente inferior al astral, con la que puede transmitir un impulso desde el plano astral al plano físico.
No puede sustraer esta materia de una persona normal cuyos principios están íntimamente enlazados porque no dispone de medios suficientes para separarlos, pero como la característica de la mediumnidad es la fácil separación de los principios constituyentes del hombre, puede extraer sin dificultad de un medium la materia que necesita para manifestarse. Cuando la entidad desencarnada deseosa de comunicación con los encarnados no encuentra un medium a propósito o no sabe cómo valerse de él, hace chapuceros y desatinados esfuerzos para comunicarse por su cuenta, y la intensidad de su deseo pone en ciega actuación fuerzas elementales de que resultan las incoherentes manifestaciones del repiqueteo de timbres, lluvia de piedras, movimiento de muebles, etc. Si por acaso un psíquico o medium va a la casa donde semejantes manifestaciones se producen, puede ser capaz de averiguar qué entidad es la causante y recibir su comunicación, dando con ello fin a las perturbaciones. Sin embargo, no será siempre este el caso, pues las fuerzas elementales pueden ponerse en acción por varias causas.